Bien, pues ya vamos a comenzar este estudio, esta perspectiva. Ya tienen sus hojas. El título es Saúl y Tarsis, el Saulo de Tarso, el hombre de Tarso, es lo que significan esas palabras. Y este es nuestro primer capítulo, es la primera vez que nos reunimos para estudiar. Y como capítulo 1, yo le nombré enviado para hacer luz a las naciones. Y vamos nosotros a citar ese pasaje que también él citó en este primer mensaje, en esta primera exposición que él dio en una sinagoga en Antioquía. Él cita al profeta Isaías. Cita el profeta Isaías, el capítulo 49:6. Y son estas palabras. Las voy a leer, este es el texto en hebreo. Y abajo viene la traducción de estas palabras que voy a pronunciar. Dice: Vayomer Nachel mi Yoteja li Evel Hakim Etsitsei Jacob un Surei Israel Hasib Untesija le Orgo in Liot Yosuati Atzete Haar. Esa es la palabra que pronunció Isaías y que fue redactada en el texto hebreo. Y eso significa, y dijo: es poco que sirvas para afirmar el regreso de Jacob, y cuides en Israel a los que vuelven. Te di por luz a los pueblos, y seas mi liberación hasta el fin de la tierra. Al final vamos a analizar este texto. Esto es lo que él expuso cuando los judíos dicen, o la mayoría se arma una revuelta y lo empiezan a rechazar. Él dice: bueno, finalmente lo que describe mi vida es este pasaje, que primeramente era para ustedes el mensaje, ustedes que son de Israel, porque este es el contexto. Dice que hagas volver a los de Jacob, y hagas regresar a los de Israel, que los afirmes, ya que vuelven a Dios. Pero dice Dios: esa es poca cosa que yo haga contigo. O sea, tú puedes hacer muchas cosas más, y lo que sigue para ti es que seas luz a las naciones. O sea, gente como Pablo, gente como Isaías, que recibieron esas palabras de Dios, no quedaba su destino solamente inclinado hacia Israel, sino que Dios le dice: para mí es poco que yo te confíe solamente, que tú anuncies Torah y mensaje a todos los de Israel, que los hagas volver y que permanezcan firmes, y que seas tú quien los cuides, sino que mi voluntad se extiende hasta los pueblos de la tierra, y tú eres el más indicado. Tú que eres diligente con los tuyos, con tu pueblo, tú que eres celoso para esta nación tan hermosa, tan poderosa que Dios estaba levantando. Yo te quiero para algo más, para que vayas también a los pueblos a decirles que si ellos quieren conocerme a través de ti, tú les lleves salud. Ese es el contexto que tenía Pablo en su mente, y es lo que definió su vida, y ahorita lo vamos a ver. Dice aquí en el párrafo, dice: comenzamos nuestro estudio en el capítulo 13 del libro de Hechos, donde hallamos registrados básicamente los siguientes acontecimientos. Yo lo dividí en 3 partes. Saúl y Barnabás, hacen sus nombres en hebreo, son enviados por la comunidad de Antioquía. Número 2, oposición en Chipre. Y el número 3, en Antioquía de Pisidia, judíos y prosélitos reciben el mensaje. Pues son puntos importantes. Continuamos. Dice: Hechos capítulo 13 resulta clave para introducirnos en el pensamiento de Saúl a Shalías, el emisario. La palabra Shalías es de donde traducen al griego la palabra apóstol. El que es enviado en Shalías es alguien que va representando a una persona. Dice: aquí se halla un primer discurso donde el autor redacta los puntos abordados por Saúl durante la exposición del Devar Hashem, o sea, de la palabra, el camino de Dios, Devar Hashem, ante un auditorio compuesto de inicio principalmente por judíos y prosélitos, pero que fue extendiéndose hasta la población gentil de Asia Menor. Y como vemos el contexto que nos relata Isaías, que nos deja ver, lo principal era Jacob, era Israel. Jacob es una cosa, Israel es otra. Jacob era un hombre, Israel es ese mismo hombre, pero después de que sufre una transformación, después de que crea un lazo, infunde su esencia con Dios. Esa es la nación de Israel. Comparte la misma esencia con Dios de eternidad. Por eso define el nuevo pacto, ¿no? Que podrían pasar el cielo y la tierra, pero antes Dios no iba a abandonar a Israel, porque para él es más importante que esa nación sea preservada. Y pueden pasar muchos acontecimientos, pueden dejar de existir los egipcios, los amorreos, los perezos, pero esa nación siempre permanece, porque Dios les regaló su esencia de eternidad al pueblo de Israel. Por eso se habla de vida eterna. Por eso la Torah es vida eterna.
porque tiene la esencia de Dios, el Creador. Y vamos dice aquí principalmente por judíos y prosélitos. Este era el auditorio de Pablo. ¿Por qué? Porque Isaías lo dijo. Primeramente, es poco que tú te encargues de Jacob y de Israel. Tú das para más, pero eso es lo primero. Primero Jacob. Jacob es cuando todavía no creas el lazo de eternidad con Dios. Cuando estás en la búsqueda, pero todavía no lo logras. Israel es el que ya está ahí. Ya es el pueblo escogido. Ya es el pueblo ejemplar. Y preservar que no se quite de ahí, porque nosotros podemos huir y escapar. Como lo hizo muchas veces Israel. Se negó su origen de eternidad con Dios. Por eso dice, que tú los traigas, que los juntes para mí a Jacob, a Jacob. Y ya cuando vuelven a recuperar su estatus de Israel, tienes que cuidar que permanezcan ahí. Pero aún eso es poco. Tú eres para ir y llevar la luz a las naciones. Eso es lo que estaba comunicando Isaías y Pablo lo trae a su vida. En este texto vamos a encontrar la palabra unsurei, hacia arriba. Y precisamente esa palabra significa proteger. Y de ahí deriva la palabra Nazaret, Yeshua de Nazaret. También ven ahí en el texto, que hacia el final dice, Iot Yeshua. Es el nombre de Yeshua, o es la raíz. Yeshua, libertad. No es salvación como en el mundo cristiano. Isaías no era cristiano. Ellos no hablaban de salvar es irse al cielo. Eso no existe en Israel. Libertad es liberarte de pecar, de tu inclinación al mal, de que siempre estamos tendiendo más a hacer lo malo que lo bueno. Siempre optamos más por el error que por hacer el bien, porque el bien cuesta trabajo, el mal se da por sí mismo. Y ahorita lo vamos a analizar al final, pero vamos a la introducción, el paso número 1. El punto número 1 dice, Saúl y Barnabás son enviados por la comunidad de Antioquía, de Siria. Aquí especificamos, vamos a encontrar dos Antioquías. Una es en Siria, está al norte de Israel. La otra Antioquía que van a visitar ya es en Asia Menor, ya fueron a Chipre, navegaron por el mar Mediterráneo y llegaron a Antioquía de Pisidia. Son dos Antioquías diferentes. Aquí es donde Pablo y Bernabé eran profetas y maestros. Ellos tenían esa cualidad. Pero que es un profeta, que es un maestro. Pero aquí tenemos un antecedente, dice, Antioquía de Siria, una ciudad distinguida en el Imperio Romano. Esta ciudad era importante para el Imperio Romano. Aquí se hacían muchas operaciones, era un punto básico y estratégico para controlar todo el Medio Oriente. Y ahí precisamente es donde se da mucho el conocimiento de Jesús, el Rabí de Nazaret. Y ahí se forma la comunidad donde Pablo y Bernabé, Saúl y Barnabás son maestros y profetas. Pero aquí puse la cita de Hechos 11, 19, 26, que la pueden buscar, para que tengamos un antecedente de qué era Antioquía, por qué clase de personas estaba integrada Antioquía. 19. Dice la iglesia de Antioquía. Dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Hay gente que dice que la iglesia de Antioquía, fue la primera iglesia gentil. Eso es un error. Porque aquí está diciendo que no le predicaron a nadie, solamente a judíos. Y es algo que defiende mucho el cristianismo. Que Antioquía era una congregación básicamente de puros gentiles. Y eso está errado. Porque este es el antecedente. Sí se fueron integrando también gentiles, pero principalmente eran judíos. Porque no le compartían fácilmente el mensaje a los pueblos extraños, porque no les interesa. Ustedes ven a la gente cuando alguien les habla de Dios, de la Torá, lo primero que dicen, no, yo tengo mis dioses, no, yo no quiero saber nada, no, es que a mí no me digas de eso, porque eso yo ni lo sé leer, ¿qué tal si me engaña? Un gentil lo primero que hace es rechazar. Y es válido, o sea, ellos están en su derecho de defender sus creencias, nadie está acá para obligar, pero estamos viendo cómo los discípulos del primer siglo tuvieron que moverse entre todas esas circunstancias, y esta iglesia comenzó así. Los perseguían en Jerusalén, empezaron a huir a otros lugares, y solamente entre judíos se comunicaban el mensaje. Porque a quién le importa Jesús que no fuera judío en ese tiempo.
¿Quién leía una escritura donde se hablaba de un tal Mesías? Solamente un judío, un gentil que le importa, ¿no? A menos que tú lo vayas preparando, pero así de inicio no tiene nada que ver. Los judíos sí estaban esperando a su Mesías, al Mesías, a su libertador. Por eso acá en el texto de Isaías vemos: yo te di como luz a los gentiles, a las naciones, para que lleves mi libertad a los confines de la tierra. Pero cuando tú le dices a una persona que está errada, o le quieres inclinar, no, yo me siento bien, y me gusta pecar, yo estoy bien esclavizado, yo no quiero ser libre, yo me siento libre. Y son dos mentalidades diferentes, la mentalidad israelita y la mentalidad gentil. Y hay un choque, debe haber un choque. Pero obviamente dice Dios: es poco que nada más te dediques a los puros israelitas. También hay para las naciones, para los que no son. Pero hay una manera de hacerlo. No es como nosotros queremos, es como a nosotros se nos ocurre. Ese es el antecedente de Antioquía de Siria. Continuamos, dice Saúl y Barnabá, y regresemos al 13. Del apartado 1, el segundo punto, dice: Saúl y Barnabá, profetas y maestros en la comunidad. Y eso es lo que describe quiénes eran esos dos hombres. Eran profetas, era gente que, ¿qué hace un profeta? Trae la palabra de Dios. Ese es un profeta, el que trae la palabra de Dios, ya sea a través de la escritura, que la sabe interpretar, y ya sea que tiene ese contacto con Dios, que puede interpretar la realidad presente y se puede anticipar a lo que viene en base a lo que ya está escrito. Y un maestro es aquel que estudia la palabra que es en Dios. O sea, no es cualquier persona que dice: yo leí esto y para mí significa así. Es que eso no sirve. Porque bueno, entonces tú crees en un Dios y empiezas tú a fabricar tu Dios, y la gente de allá por allá cree en otro Jesús, y el de allá cree en otro Jesús, y cuando tú les dices que se junten, no, porque él está en una cobertura, no, porque él predica otro Jesús, no, porque él lee la misma Biblia, pero no concordamos en lo mismo. Y vamos a ver que Bernabé y ellos no, ese no es el punto. Traen la misma palabra y tienen la misma enseñanza, y enseñan en el mismo lugar. Más adelante ellos van a tener una contienda y se van a separar. Y eso nos enseña que cualquiera de nosotros puede estropear el plan de Dios.